Bueno, David, me imagino que no muy contento con el resultado, sí con el juego, o tampoco. Estoy contento porque he visto cosas y he visto cosas que lo que hemos trabajado pues se ha intentado y lo han propuesto y estoy contento con ello. El resultado, que podíamos haber ganado, sí, que podíamos haber perdido, creo que también. Pienso que el resultado es justo, pero sí que hemos crecido, hemos avanzado. Eso es lo que quería, cosas que hemos trabajado durante toda esta semana, estos 4 días, pues, o 3 días, porque el lunes prácticamente no se puede trabajar, pero sí que me ha gustado cosas, mucho trabajo aún todavía, pero empiezo a ver cosas bastante optimistas. Una de las novedades hoy, David, ha sido la presencia de Casasayas desde el lateral derecho. Ahora que se hablaba de la posibilidad de la incorporación, ¿te ha gustado cómo lo ha hecho él? Sí, ha estado más que correcto, la verdad que ha estado muy bien. Yo hablé con Pepe en su día y hablamos de la posibilidad de esa posición, de que si algún día podría jugar en esa posición y que lo aprovechara y que la podía tener ahí. Y yo pienso que, como habéis visto todo, pues ha hecho un buen partido. No tiene tanta profundidad como quizá otro lateral que a mí me gusta más, o como esa posición, pero para no haber jugado conmigo el año pasado nada en esa posición, pues la verdad que ha hecho un partido más que correcto. La sensación desde fuera, siempre desde fuera no es lo mismo que desde dentro, pero ese es lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Se ha avanzado, pero todavía da esa sensación de que el equipo está en pretemporada, ¿no? Que le falta esa chispa, esa anticipación, eso que en el fútbol también dice mucho, ¿no? Sí que se nota, ¿no? Sí que quizá ha habido un momento en el partido de que, digamos, a ese ritmo trotón, no había ese cambio de ritmo, sobre todo cuando teníamos la pérdida. Pero yo os digo que os gustará. Y digo a la afición que os gustará. Necesitamos tiempo, tenemos trabajo, pero yo creo que a la afición nos gustará y acabaremos disfrutando de este equipo porque tengo materia. Tengo mucha materia y tengo material y lo estoy viendo en los entrenos. Ellos están adquiriendo conocimientos y se están viendo ellos en el campo a través de vídeos y están asimilando todo este cambio. Y hoy se ha visto y en una parte estoy contento, en otra parte no, pero yo os digo que os gustará, os acabará gustando y acabaremos disfrutando de este equipo. Eso puede llegar cuando más o menos el equipo se equilibre. Digo eso a nivel de que se ve que algunos están con más chispa, más velocidad, más esto, y otros evidentemente todavía no están en ese tono. Eso se puede equilibrar y entonces cuando se pueda ver un mejor trabajo. Sí, esperemos que ese momento llegue pronto y sea así, ¿no? Que ese equilibrio físico de todos pues llegue y realmente sea eso, ¿no? Yo creo que más que en lo físico, que sí que es cierto que nos falta, porque salta a la vista, o sea que nos damos cuenta, también es el aspecto táctico y de confianza de ellos. Y ellos tienen, el día de hoy ha sido un paso importante, portería cero, en casa, sensaciones y minutos buenos en posesión del balón en campo contrario, sobre todo el segundo tiempo, bueno, con situaciones que las hemos visto en vídeo, que las hemos trabajado durante la semana, que ellos han visto que están, que las pueden ejecutar durante el partido. Y sobre todo que si físicamente estamos bien y encima tácticamente y psicológicamente llevamos bien, como te digo, disfrutaremos de ellos, porque hay jugadores. Ha habido un momento en el que teníamos las dos bandas como a mí me gustan, cuando teníamos a Xavi por dentro y a Miki y a Adri, teníamos mucha versatilidad, era difícil. Yo creo que ha sido el peor momento que ha tenido el Peralada, cuando realmente teníamos esas posiciones específicas como nos gusta nuestro estilo. ¿Cómo has visto la última jugada de la falta que ha sacado tarjeta amarilla? ¿Cómo has visto esa jugada? Ahora ha salido una normativa nueva. Ahora mismo no sé cuántos metros son realmente. Igual te digo 20 y son 15, igual te digo 20 y son 30. Pero sí que ha habido una normativa en la que creo que son 20 metros, que si hay una distancia desde la portería hasta donde se hace la falta de más de 20 metros es tarjeta amarilla. Si es de menos es roja. Como te veis en este campo, seguramente en campo de la Montañesa es roja. Aquí no.
Entonces, bueno, ha acertado perfectamente. Yo eso, bueno, es una normativa nueva. Y yo creo que ha estado correcto, el árbitro ha acertado. La semana pasada comentabas que había jugadores que habían corrido, que había problemas de actitud política. ¿Lo dije? Sí. Sí, vale, entonces, así, vale, entonces, ostras, pues no me gusta la palabra actitud, ¿sabes? Porque la palabra actitud ya viene referida a que no hay ganas, ¿no? Y el jugador no quiere. Entonces no me gusta esa palabra y me fallaría ese día el subconsciente. ¿O era para motivar a la gente? No, y si lo he dicho, pues pido disculpas aquí a los jugadores porque no me gusta esa palabra. Creo que estamos en el aire muchas cosas, ¿no? No, yo lo que quise decir es falta de personalidad. Eso es lo que quiero decir. Y para jugar en este equipo y en el Tarrasa, y como yo quiero, necesito jugadores con personalidad. Y eso es lo que quería decir. Si dije actitud, pues pido disculpas si no me gusta esa palabra. Y a ellos, sobre todo, pensaba que no lo había dicho. Si está grabada, pues me habéis pillado. ¿Qué es lo que ha mejorado el equipo de eso que decías que te ha gustado en relación al primer partido? Sí, pues sinceramente, es fácil mejorar después de que te metan 5. Ya, pero no, en la idea sí, hemos mejorado, todo bastante más ordenado, bastante más claro lo que nosotros queremos y sí que es cierto, más allá del resultado. Yo lo que sí que quiero dejar claro con ellos y con mi cuerpo técnico y es una norma que la marcamos muchísimo, nosotros no queremos partidos para perder el tiempo. O sea, podemos perder puntos, pero el tiempo no lo vamos a perder. Y en el día de hoy, sí, hemos perdido puntos, 2, pero yo no he perdido el tiempo, y ellos tampoco. Por lo tanto, le estamos ganando tiempo. Por lo tanto, paciencia y a seguir trabajo porque tenemos mucho yo y ellos. Te quería preguntar por una situación en pretemporada, menos la sensación que tenía. Adri Jimeno, o sea, ocupaba una posición, ahora, el partido pasado domingo y hoy, lo has colocado por delante lo colocas por delante de Miki. ¿Te gusta más ahí la posición de Adri o...? Bueno, todo hay que trabajarlo. A mí me gusta Adri en la pomada, donde se gana la pasta. O sea, Adri jugando de 6 cómodo, pues no me gusta, se lo puede hacer Miki. Además, parte de Miki tiene técnicamente bueno, sí que físicamente no está en su mejor momento, lo estará bien, pero Miki aparte tiene esa calidad para sacar el balón y pues conectar con 8, con 10 y con 11 perfectamente, y además tiene un desplazamiento brutal que no lo tiene Adri. Entonces Adri a mí me gusta más de medio campo para adelante, que conecte con 11, con 9, que se asocie con 10, donde está la pasta, ahí cerquita del área, en campo contrario, ahí donde está el dinero. Entonces hay que trabajarlo, ¿vale? Y ganar confianza. ¿Que me gusta más? Bueno, nota otras cosas, Adri de 6 también tendrá, pero hay que a los buenos jugadores hay que tenerlos dentro del campo. Y para mí son 2 muy buenos jugadores. Entonces pues le encontraremos sitios, le encontraremos movimientos para que los 2 participen, para que los 2 jueguen y en definitiva que los 2 se diviertan y que haga que nos divirtamos más. ¿Te ha gustado el debut de Boni? ¿Está muy participativo? Sí, Boni es muy bueno. Sí, Boni da igual, en banda derecha, en banda izquierda, por dentro. Es un jugador que desequilibra técnicamente, es muy bueno, lo tiene claro, además es un chico que trabaja bien, es humilde. Me ha gustado su debut y me gusta. Ahora igual pensáis más, ¿no? Pero me gusta todo de él, ¿no? Es broma. Me gusta, es muy buen jugador y creo que hemos subido con él la calidad del equipo. ¿Sí? Es que estás aquí de bonito.